¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ah, qué bueno. Bueno, en primer lugar, antes de que se me olvide, hay una noticia, que es que Ramón, el de Julia, Ramón Albañil, está en el Taulí, que lo han llevado a urgencias porque andaba con unos dolores por debajo del estómago, no sabe muy bien qué es, pero bueno, para que lo tengáis presente y podamos orar por él, ¿vale? Bueno, pues me gustaría que me acompañarais a la segunda carta de Corintios. Es el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 17. Bueno, es algo que algunos ya habéis escuchado, creo que los chicos de la ferrería hace un tiempo, una reunión así, un devocional de por la mañana, estuvimos tocando algo de estos versículos y bueno, la verdad que cuando ayer me llamaron para avisar de la reunión de hoy, pues bueno, pues dije, vamos a compartir, ¿no?, de esta palabra, ¿no?, y bueno, sobre todo que Dios me ayude, ¿no?, que sea Él el que hable, ¿no?, que hable a nuestros corazones y que no sea nada del hombre, ¿no?, sino que sea una palabra que pueda venir de Dios a nuestro corazón y que, como la misma palabra nos dice, ¿no?, que no vuelve vacía, que ya tiene, ¿no?, produce su efecto, ¿verdad?, en los corazones, y ese es mi deseo, ¿no? Y quería leer con vosotros estos versículos que empiezan, 2 Corintios 5, 17, y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y a partir del versículo 17, es un texto, ¿verdad?, que tenemos muy presente, ¿verdad?, que leemos, que compartimos, que bueno, es algo bastante conocido para nosotros. Y aquí Pablo está hablando con los corintios, ¿no?, y llega este momento y dice, de modo, ¿no?, dice, si de alguna manera, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De alguna manera Pablo está haciendo referencia al sentir la presencia de Dios, a vivir una vida con Dios, lo hace referencia al estar en Cristo, ¿no? Él se refiere, si estar en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Ojalá que todos los que estemos aquí,
todos los que estamos aquí y también los que nos escuchan desde sus casas podemos decir que estamos en Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que no hay nada mejor, no hay una garantía mejor, no hay una vida mejor que estar en Cristo, ¿no? Y sigue diciendo, nueva criatura es. Nos está hablando que la persona que está en Cristo, que la persona que ha experimentado, ¿no?, que ha tenido este encuentro personal con Cristo, hay un nuevo nacimiento, ¿no? Hay nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es tremendo, ¿verdad? Y los que hemos tenido esta experiencia con Cristo podemos testificar que así es. Hace semanas atrás hemos estado escuchando, ¿verdad?, el mensaje de Nicodemo, hemos estado escuchando de la necesidad, ¿verdad?, que es necesario nacer, ¿verdad?, del agua y del Espíritu, que es necesario nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar. Hemos escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos y hermanas, se acopló un poco, ¿no?, de hermanos y hermanas testificando, ¿no?, de cómo fue su experiencia, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, bueno, los días que habíamos estado hablando de esto y sabíamos que íbamos a hacer la reunión con testimonios y el mismo domingo ahí en la silla, pues claro, no puedes dejar de pensar, ¿no?, en cómo fue, ¿no?, cómo fue el momento que recibiste a Cristo. Yo no sé cómo suena esto a vuestros oídos, ¿no? No quiero que suene orgulloso ni de cualquier manera. Yo cuando cuento mi testimonio o cuando a alguien le relato cómo sucedió ese encuentro con Cristo, perdón. Lo digo pues de esta manera, digo, a mí no me convenció ningún hombre. Es decir, pero no lo digo con orgullo, no digo, sino la realidad fue esa. No recuerdo muy bien esa reunión, ni lo que se habló, ni lo que se cantó, ni la palabra que hubo. Tengo un recuerdo, eso sí, de que era una reunión voluntaria. Es decir, el que quería iba voluntariamente a esa reunión y el que no, pues iba a pasear. Y el motivo por el cual yo me apunté a la reunión era porque no me quería mojar ni pasar frío en el paseo. Esa era la realidad. Pero el recuerdo o el momento que puedo testificar y que puedo relatar fue que hubo un momento de, ya os digo, de esas oraciones, de cuando estábamos cantando, que vino a mi vida un convencimiento de pecado, ¿no? En ese momento, claro que estaba arrepentido, ¿no?, por ciertas cosas, por la vida que había llevado, por el daño que había hecho a personas y no quería continuar con esa vida. Pero tenía planes, tenía negocios, tenía proyectos, ¿no?, para poder estar ahí 2 o 3 meses y poder volver, ¿no?, a Coruña y seguir adelante con aquello que yo había planeado en mi mente. Pero recuerdo que en ese momento hubo un convencimiento que vi con claridad cuál era mi problema, cuál era mi situación, y era una enemistad con Dios. Era que si en ese momento a mí me ocurría algo, si yo fallecía, vino un convencimiento claro que yo lo que merecía, que el lugar donde iba a pasar mi eternidad era en el infierno. Vino un convencimiento de pecado. Ya os digo, no recuerdo muy bien, ¿no?, si alguien compartió algo ese día, qué se cantó, qué canción, cuáles eran las oraciones, ¿no? Pero como vamos leyendo aquí, lo que sí ocurrió en ese momento, sí vino pues llantos y llorar, y recuerdo pedir oración, no recuerdo qué persona fue con la que estuve orando, pero sí que puedo ver, ¿no?, como aquí Pablo relata el estar en Cristo. Es decir, yo no tenía ningún tipo de interés por las cosas de Dios, no tenía ningún tipo de interés por el Evangelio. Había escuchado, habían llegado folletos a mi casa, ¿no?, de chicos de reto que se lo habían dejado a mi madre. Había escuchado durante un tiempo, pero en ese momento mi intención no vino a decir quiero cambiar, quiero hacerme cristiano, me quiero quedar aquí, me parece muy... todo al contrario, ¿no? Pero en ese momento, o mejor dicho, sí, en ese momento, pero el recuerdo que tengo es al día siguiente,
Es decir, un deseo de leer la palabra de Dios, un deseo de estar en la reunión. Es decir, algo había ocurrido. Mi manera de hablar, de caminar, de pensar, de plantearme ciertas cosas, perdón, había cambiado. Claro que el aspecto era el mismo, claro que seguía teniendo muchos problemas, pero como dice aquí Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hubo un nacimiento espiritual, hubo un nacimiento a las cosas del cielo, sin mucho entendimiento, pero siempre recuerdo también el testimonio de este ciego de nacimiento, que decía, muchas cosas él no sabía, ¿verdad?, de las preguntas que le hacían, pero decía, una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Y a eso, de esa manera, ya digo, a mí cambió totalmente, ¿no? El pensamiento, todas mis intenciones, tuve esta experiencia con Cristo. Y dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Es decir, todo esto, el que tiene la intención, el que se acerca a nuestra vida, nos dice la palabra de Dios en muchos relatos, ¿verdad?, que es Dios acercándose. Es el que tiene la iniciativa, es el que tiene la paciencia con nosotros. Él es el que se acerca de alguna manera a nuestra vida. Dice, y nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, nos dice que solo hay una manera de restablecer esta relación perdida. Esa es nuestra realidad, es decir, esa es nuestra realidad. Si no estamos en Cristo, estamos sin Cristo. Estar en Cristo es una garantía de lo que dice aquí, de una nueva vida. Tenemos que estar seguros, tenemos que estar confirmados, de alguna manera, tener algo firme en nuestra vida, que hemos tenido esta experiencia con Cristo, que hemos tenido este nacimiento con Cristo, porque si no, lo que nos dice es que no podremos ver y no podremos entrar. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es tremendo, es decir, estamos en una situación totalmente ajenos, enemigos, extraños, sin Dios, en el mundo, viviendo en pecado, viviendo en desobediencia. Y dice que Dios se acerca a nuestra vida. De alguna manera, el Espíritu trae convencimiento a nuestro corazón. La situación, cada uno podemos testificar de cómo fue. Dios se acerca a nuestra vida y dice, y nos reconcilia con Él por medio de Cristo. Cristo es un instrumento reconciliador. La muerte de Cristo trae reconciliación, restablece esa relación perdida con Dios, ¿verdad? Sabemos lo que ocurrió en el principio con Adán y con Eva, con la desobediencia, el pecado entró en el mundo. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios envió a Jesucristo a la cruz, envió a su Hijo a morir, a derramar su sangre en la cruz para poder reconciliarnos con Él. No hay otro camino que te puede llevar a Dios, no hay otro camino que pueda restablecer esta relación con Dios, solamente a través del sacrificio de Cristo. Y nos da el ministerio de la reconciliación. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice en otra versión, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es tremendo, esto es un milagro, es decir, esto es algo fuera de lo normal, algo que no podemos entender. No hay en nosotros ningún mérito en esto que ocurre. Dios envía a su Hijo, Dios se manifiesta en nuestra vida a través de Cristo, y tener este encuentro, estar en Cristo, nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas, nos hace nacer a una nueva vida. Las cosas viejas quedan atrás
todas son hechas nuevas, nos reconcilia, tenemos una relación restablecida con Dios, podemos entrar confiadamente, podemos acercarnos a Dios mediante Cristo y nos da un ministerio, nos da el ministerio de la reconciliación. Pone en nuestras vidas la palabra de la reconciliación, el mensaje de salvación. Automáticamente es algo que es lo que cuando os contaba el testimonio, algo que yo vi con claridad. Es decir, al día siguiente tenía unas ganas de contarle a las personas que estaban a mi alrededor lo que me había ocurrido. No tenía mucho entendimiento, no llevaba mucho tiempo. Recuerdo, yo creo que 2 meses a lo mejor, claro, que y con 19 años, ¿no? ¿Qué le iba a decir yo a un hombre de 40, de 50 años? ¿Qué le iba a decir yo a una persona que llevaba? Pero había ocurrido algo en mi vida. Y creo que de alguna manera, ¿verdad?, hasta sin conocer a Cristo, cuando te ocurre algo bueno o cuando tienes algo que es, ¿no?, algo muy bueno, se lo cuentas a todo el mundo, ¿no? O a casi todo el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es decir, te ocurre algo, mira que me pasó esto, lo otro, o mira que me he comprado, qué cómodas son, o qué bueno, qué bien funciona esto. Pues, de alguna manera, esto también es vamos a decir, un testimonio, es un reflejo, es un fruto de estar en Cristo. Es decir, si tú estás en Cristo, si tú has nacido a esta nueva vida, si las cosas viejas han pasado y todo es nuevo, vemos que en nosotros va a haber esta palabra de la reconciliación en nuestro corazón, va a haber este deseo. No podemos estar callados, eso es imposible. Es decir, la persona que está en Cristo, la persona que ha nacido de nuevo no puede estar callada. Es decir, tú no puedes estar apático, no puedes estar... Claro que pasamos buenos momentos, mejores momentos, nuestro ánimo a veces, pero hay algo que estás deseoso de decir, oye, no sigas así, oye, no sigas buscando en esos lugares, acércate a Cristo. Yo no sé cuál es la palabra correcta, acércate, ríndete, ven, confía, abraza, no sé cuál es la palabra más correcta, pero sí te puedo decir que no hay nada mejor que estar en Cristo. ¿Hay algo mejor? Los que estamos en Cristo podemos testificar de ello, ¿no? Y nos da este ministerio. Cuando dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, en el versículo 19, no quiere decir que Dios en un momento determinado, como nosotros, no le tomes en cuenta esta situación, ¿no? No, da igual, me habló mal o me miró mal, pero bueno, él es así, no se lo toma en cuenta. No los pasó por alto. Luego nos lo explica en el versículo 21, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Cristo ocupó en la cruz el lugar que tú y yo merecíamos. La ira de Dios cayó sobre su Hijo. Es decir, Cristo derramó su sangre preciosa, pagó un precio muy alto para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre, para que tú y yo pudiéramos tener un ministerio, el de la reconciliación, para que la palabra de la reconciliación estuviera en nuestra vida. Sigue diciendo, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Yo de títulos o de puestos de diplomacia no sé mucho, pero un embajador es un representante, ¿no? Un embajador de un país es un representante de ese país en un lugar, en otra tierra que no es la suya. ¿Sí o no? Vosotros que habéis estudiado, ¿no? ¿Sí o no? Mirad lo que está diciendo de nosotros. Está diciendo que si estás en Cristo, a las personas que están en Cristo, las cosas viejas han quedado atrás, todas son hechas nuevas. Este sacrificio de Cristo nos reconcilia con Dios, nos hace volver a tener esta relación con Dios por medio de Cristo. Nos da la palabra de la reconciliación en nuestras vidas, en nuestros corazones, y somos embajadores, somos de alguna manera representantes, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Si decimos que estamos en Cristo, si testificamos que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muy grande porque no es una vida de palabras solamente, sino es una vida
¿Acompañada de qué? De los hechos de nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros hechos, nuestro testimonio diario. Dice, somos embajadores. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? En nuestro día a día tenemos, lo que hablamos, un ministerio, tenemos una responsabilidad, tenemos un trabajo. Ya ninguno de los que estamos aquí podemos decir, bueno, es que yo no sé cuál es mi ministerio. Yo es que no sé realmente cuál es mi lugar. O es más, a veces, y puedo hablar desde mi propia experiencia, ¿no? Que a veces estamos, bueno, cuando no cuentan con nosotros para algo que tenga que ver, algo espiritual, algo que tenga que ver con la iglesia, a veces ponemos nuestra mirada en el hombre, ¿no? Pues no cuenta conmigo porque yo no soy de su grupo, porque no le gustan mis maneras o porque tal. Pero cuando nos dicen, cuentan con nosotros o participamos de algo, rápidamente vemos a Dios, no decimos, bueno, sí, pues gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí. Bueno, no tenemos excusa, no podemos pensar, bueno, es que no cuentan conmigo, que no participo de ciertas cosas. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es el ministerio de la reconciliación. Aquellos que estamos en Cristo, somos embajadores, tenemos un trabajo por delante de testificar en nuestra casa principalmente, a las personas que tenemos a nuestro lado, en los trabajos que hacemos. Tenemos un trabajo importante, tenemos algo, una motivación, algo por lo que decir, oh Señor, yo era enemigo, yo era extranjero, yo vivía espaldas a Dios, yo vivía en pecado, no sé de qué manera, qué has podido ver en mí, no sé cómo te has acercado a mi vida, cómo ha ocurrido esta obra milagrosa, pero yo sé que las cosas viejas pasaron. Yo sé que soy una nueva criatura. Yo sé que tengo este ministerio, este trabajo por delante y no puedo estar callado. No puedo estar callado, tengo que testificar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Sí o no? Eso debe ser nuestra mayor motivación. No tenemos excusa, tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad muy grande. No tenemos... Él puso, dice, la palabra en nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice Pablo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si aquí, en esta noche, hay alguna persona que no está en Cristo, rogamos a Dios, clamamos que el Espíritu Santo pueda convencer de tu situación, convencerte de pecado, de cuál es la condición del hombre sin Cristo. Versículo 21, al que no conoció pecado, el que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús fue nuestro sustituto, Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. Él pagó por nuestros pecados, Él derramó su sangre preciosa. Sigue diciendo, así pues, nosotros como colaboradores suyos, en otras versiones no hace referencia como a colaborador de Dios, sino hace referencia a que todos los que estamos en Cristo somos colaboradores, ¿no? Como aquí Pablo dice, bueno, somos colaboradores, hermanos, somos colaboradores, estamos todos en lo mismo, ¿sí o no? Esto no vamos por libre, cada uno no tiene aquí un enfoque o una manera de ver. No, si estamos en Cristo tenemos el mismo ministerio todos. Como colaboradores os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No tenemos excusa, ninguno de los que estamos aquí, que estamos escuchando el mensaje de salvación cada día. No tenemos excusa. No recibáis en vano. No recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Lo pasado, ayer, lo pasado está. El futuro no sabemos qué nos depara, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Dice que hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que estar en Cristo. Hoy tenemos que estar no perdiendo el tiempo, no perdiendo las oportunidades, sino dedicados
a la obra a la que el Señor nos ha llamado. Amén. Vamos a Romanos. En el capítulo 5. Jesucristo hizo posible, ¿no?, la reconciliación por ese sacrificio en la cruz. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dilo tú conmigo, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Es decir, Dios muestra su amor, la iniciativa es de Dios, Él se acerca a nuestra vida, Él envía a Jesucristo. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El juicio de Dios, de alguna manera, no sé si está bien dicho así, cayó sobre Cristo. Lo que tú y yo merecíamos cayó sobre Cristo. Cristo, y perdonad si me repito, ocupó nuestro lugar. Versículo 19, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Somos reconciliados por la muerte de Cristo en la cruz. Y somos salvos porque Cristo vive, porque Cristo murió y resucitó. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una relación perdida, una relación rota por causa del pecado. No es una situación que se puede juzgar humanamente, no es una situación, un enfado entre dos personas que cada uno tiene su parte. No, es una reconciliación en la cual el hombre ha caído por su desobediencia. El hombre vive en pecado. Hay unas consecuencias y nos hace vivir de espaldas, nos hace vivir enemigos, nos hace vivir ignorantes. Y la única manera, y es una necesidad, es necesario para el hombre restablecer esta relación perdida con Dios, porque puedes buscar llenar tu vida, tu corazón, de muchas maneras, en muchas cosas, pero el problema está en esta relación perdida. El problema se llama pecado, el problema se llama esta relación perdida con Dios. Y Dios no hace las cosas, lo que hemos leído aquí, el estar en Cristo no es una mejoría, no es un parche, no es, venga, vamos a arreglar estas piezas, está hablando de una nueva creación. Es un punto de partida, es un comienzo, es una nueva vida en Cristo. No es añadir a lo que nosotros pensamos, es decir, es una nueva vida, es un nacimiento espiritual, son unos ojos abiertos a las cosas del cielo, son unos oídos abiertos a las cosas espirituales. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, he aquí, todas son hechas nuevas. En el capítulo 3, un poquito más atrás. ¿Están conmigo? Desde el versículo 21, 3:21 de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Salvación por fe. Porque todos los que creen en Él, vuelvo a leerlo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero por medio de la fe en Cristo, por medio del sacrificio en Cristo, podemos ser reconciliados. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Leía también esta tarde la textual que dice, siendo justificados, dice, sin mérito alguno. Eso nos queda claro, no hay ningún mérito, no hay nada que el hombre pueda hacer, no hay nada que el hombre merezca, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. De esto nos han hablado, ¿no? Esta propiciación, a ver si lo digo bien, propiciatorio, ¿no? El lugar, esa tapa del arca de oro donde era sacrificado el cordero, donde era derramada, ¿verdad?, la sangre. Bien, creo que lo he dicho bien. Y dice que Dios puso a Cristo por propiciación por nuestros pecados. Es decir, fue el cordero, como también nos han enseñado, no que cubre, sino el que quita el pecado del mundo. Un sacrificio una vez y para siempre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo mismo que leímos antes, no es que no tuvo en cuenta, ¿no?, los pecados. No es que pasó por alto, bueno, ya está, no. Fueron, de alguna manera, imputados sobre Cristo, ¿no? Se dice así, cayeron, el pecado del mundo, de la humanidad, Cristo lo llevó en la cruz. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia y a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos claramente cuál es nuestra condición. Alejados, enemigos, extranjeros, sin esperanza. Y por medio de la fe en el sacrificio de Cristo somos justificados. Dios ve la sangre de Cristo sobre la vida de aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos un poquito más adelante, vamos a ir a Efesios. ¿Estáis bien? ¿Hace calor o soy yo el que lo tiene? Bueno, aquí el público no ayuda mucho, ¿eh? La verdad, esto como anécdota, hemos estado el fin de semana, hace 2 fines de semana en la iglesia ahí en Toulouse, en Francia, y bueno, da gusto, es decir, te preguntas algo, te contesta todo el mundo, lees un versículo, amén, te tienes que decir, Señor, porque te vienes arriba, es decir, el ambiente, pero bueno, no es aquí cada uno tiene su carácter, ¿eh? Pero bueno, a veces se agradece un poco de colaboración desde el otro lado. Efesios, capítulo 2, ¿sí? Como vais a ver que vamos a leer, vamos a decir, porciones de la Biblia relacionados con este tema, ¿no?, con la reconciliación. De hecho, el título de esta porción que vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 11, habla de la reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, dice así Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿quién lo dice? Sin Cristo. En aquel tiempo estábamos, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos
a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alguno se ve reflejado? ¿Alguno puede decir, así estaba yo, sin Cristo, sin esperanza? Pero ahora, versículo 23, dice, en Cristo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, dice, eliminando, cancelando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Pues bien, vemos el instrumento reconciliador que es la cruz del Calvario, la cruz donde Cristo entregó su vida. Tenemos esta relación restablecida con Dios, pero aquí nos habla también que hay otro resultado, ¿no? Hay algo que ocurre, ¿verdad?, en esta obra reconciliadora. Hay una nueva realidad y nos está hablando que de alguna manera milagrosa también empezamos a formar parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, ¿no? Donde Jesús, ¿verdad?, es esa cabeza del cuerpo y nos está hablando ¿de qué? Nos está hablando de la Iglesia, nos está hablando de que somos reconciliados con Dios, somos aceptos delante de Dios y formamos parte de este cuerpo de Cristo milagrosamente. Formamos parte de esta Iglesia. Tenemos entrada, dice, por un mismo Espíritu al Padre. Podemos entrar confiadamente, podemos clamar al Señor, podemos acercarnos a Él por medio del sacrificio que Cristo hace. Dice, ya no somos extranjeros, ya no somos ajenos a las cosas que no tenían que ver con nosotros, es decir, a los pactos, a las promesas, a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, con los judíos, es decir, por el sacrificio de Cristo en la cruz tenemos entrada, es decir, nuestra cuenta ha sido cancelada, ha sido pagada por Cristo en la cruz, tenemos esperanza, tenemos una vida eterna asegurada con Cristo, aquellos que están en Cristo. Dice, si estamos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, es decir, que sea una iglesia edificada, siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Jesucristo la base de nuestra vida. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, para ser apartados para Dios, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Esto es, no tengo más vocabulario, ¿no?, para expresarlo, ¿no? Ajenos, perdón.
ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios envía a su Hijo Jesucristo, Dios se acerca a nuestra vida, tenemos esta experiencia con Cristo, tenemos este encuentro personal, tenemos este nuevo nacimiento, estas cosas que ocurren, ¿no?, que son hechas nuevas. Dios pone en nuestra vida, en nuestro corazón, la palabra reconciliadora, el mensaje de salvación. Nos dice que tenemos un ministerio, algo en el que estar dedicados, nuestra vida. Nos dice que somos embajadores, representantes de Dios, y nos hace parte de su iglesia, y nos hace parte de su cuerpo, y nos hace parte para vivir de una manera, como dice aquí, bien coordinado. Nos llama ¿a qué? A una nueva realidad, a una nueva situación, a un cuerpo bien coordinado, que va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo, un templo apartado para Dios, dedicado para Él, para que sea, también dice, juntamente edificados para que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Ojalá así sea. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando hemos empezado leyendo en 2 de Corintios, unos versículos antes nos habla que el amor de Dios nos constriñe, ¿no? Que el amor de Dios nos empuja, que el amor de Dios nos apremia, ¿verdad?, a poder testificar, a poder hablar de todas estas maravillas que están ocurriendo en nuestra vida, a lo que Cristo ha hecho en esa cruz, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Ojalá que pueda, no sé, de alguna manera esto animarnos, hacernos reflexionar, ver de alguna manera la responsabilidad tan grande que tenemos, la bendición tan grande que tenemos de estar en Cristo. Vamos a Colosenses. Capítulo 1. También el título, a partir del versículo 15, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Versículo 15. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Antes me adelanté, no lo habíamos leído, es aquí donde hace mención de que Él es, que Cristo, Jesús es la cabeza de la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es también, bueno, ¿qué puede uno, no, añadir? ¿Qué puede uno
explicar, ¿no? Cuando lees todos estos versículos que nos habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible. Nos habla que es el primogénito de toda creación. Aquí nos está haciendo una referencia que Él es el más importante, ¿no? No el que ha sido creado primero, Él estaba antes de la creación. Tiene que ver con posición, tiene que ver con autoridad, ¿no? Él es el más importante, ¿no? Así es, ¿no? El más importante. Porque en Él, de hecho el versículo siguiente nos lo confirma, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es suficiente, Cristo es el más importante, Cristo debe ocupar en nuestro corazón el primer lugar. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí podríamos decir que es el primero, ¿no? Muchos, o algunos, mejor dicho, resucitaron, ¿no? Vemos en la Biblia que hubo personas que resucitaron de la muerte, pero Cristo es el único que resucitó y que vive, que resucitó y que vive para siempre, que murió en esa cruz y resucitó y tenemos vida eterna en Él, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la autoridad. En Cristo estamos confiados, en Cristo estamos seguros. Por cuanto agradó en el Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él también nos habla de reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Vemos que hubo una consecuencia en la desobediencia del hombre, hubo una consecuencia cuando el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Hubo una consecuencia y Cristo es instrumento reconciliador. Cristo es la manera es su sangre en la cruz, es el sacrificio perfecto, el sacrificio suficiente. Cristo es suficiente. Dice, hemos visto como aquí Pablo de nuevo hace referencia, que en otro tiempo éramos extraños, enemigos y con nuestra mente todo el día en lo malo, ¿verdad? Pero ahora, estamos en el versículo 21, os ha reconciliado. Ahora nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Tremendo, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que merecíamos. Merecíamos la condenación eterna, merecíamos estar sin esperanza, merecíamos haber, no sé, yo os contaba un poco mi testimonio de esos negocios y de esas cosas que tenía yo en mi cabeza, pues con los que teníamos el negocio montado, que era montar un bar y cosas que hacíamos los jóvenes de aquella, un negocio que pensábamos que iba a ser próspero, pues todos, o la gran mayoría que yo recuerdo, acabaron en la cárcel y algunos pues de la cárcel no salieron y otros siguen. Es decir, ¿de dónde el Señor nos ha rescatado? ¿De dónde el Señor, ¿no? Por su gracia, por su misericordia, por ningún mérito, porque no hemos hecho nada en especial, no sabemos ni cómo ha ocurrido, pero el Señor se ha acercado a nuestra vida. Cuando éramos enemigos, cuando éramos extraños, Cristo murió en la cruz. Versículo 22, os ha reconciliado, versículo 22, en su cuerpo de carne, es decir, nos ha reconciliado por medio, perdonad si lo repito tantas veces, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por medio de la muerte. Y ya dice aquí, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. No que nadie nos pueda decir nada,
A mí me gusta más decir perfectos, justificados, es decir, el sacrificio de Cristo nos justifica delante de Dios. Nos podemos presentar no con nuestros méritos, no con nuestras capacidades, no con nuestras experiencias, no con nuestros años, no con nuestra posición, sino con el sacrificio, con la sangre de Cristo, diciendo, estamos en Cristo, podemos entrar confiadamente. El Señor pagó mi culpa, el Señor ocupó mi lugar en la cruz. Yo abrazo la fe, abrazo esa cruz. Necesito de Cristo. Santos, sin mancha, perfectos, justificados. Y dice el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados, cimentaos con una base firme en los fundamentos de los apóstoles y los profetas, con la base en Cristo, firmes en la fe. Y sin movernos ¿de qué? De la esperanza. De la esperanza del Evangelio que habéis oído. Amén. Ese es el mensaje, es la palabra. Yo os digo que bueno, estoy agradecido, ¿no?, por poder haberlo compartido con vosotros. Creo que es una responsabilidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es tremendo, ¿no?, lo que puedes ver, muchas más cosas que estas, pero principalmente este tema, ¿no? Personas como nosotros reconciliados por medio de la muerte de Cristo, pone su palabra reconciliadora en nuestros corazones, restablece su relación, podemos restablecer nuestra relación perdida con Dios a través de Cristo, ¿verdad? A pesar de nuestra condición, a pesar de lo que somos muchas veces. Y yo os animo, ¿no? Y me animo, y ojalá, ¿no?, que ya os digo, los que estamos aquí podamos decir, estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, estamos a una, como escuchábamos estos días, ¿cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido, ¿no?, en cosas? No, a veces no somos estos reconciliadores, somos lo contrario, liamos más las cosas, ¿no? Somos más rencillosos, ¿no? Somos más tenemos, los que estamos en Cristo, repito, tenemos un ministerio, el de la reconciliación, el de testificar lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Pues gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga. Señor, gracias. Señor, muchas gracias por tu sangre preciosa, Señor. Gracias, Cristo, por haberte fijado un día en nuestra vida, Señor. Por haber escuchado el mensaje de salvación. Gracias porque tu Espíritu Santo nos visitó, nos convenció de pecado, Señor. Gracias que nos has hecho nacer a una nueva vida, Dios mío. Oh, Jesús. Gracias que estamos confiados y seguros en ti, a pesar de las noticias, a pesar de lo que escuchamos, de las dificultades, de las luchas, de las pruebas, a pesar de nuestra dureza, nuestra incredulidad, Señor. Qué bueno es que tú venciste a la muerte, qué bueno es que tú derramaste tu sangre preciosa en la cruz, que podemos entrar confiadamente, que podemos acercarnos al Padre por tu sacrificio, Señor. Ayúdanos, Dios, cada día a poder tener presente este ministerio, este trabajo, Señor, que tú nos has encomendado, Señor, a poder hablar de ti, Señor, a poder testificar con nuestra vida cada día, Señor, a no callar, a no desfallecer, a testificar a este mundo, a las personas que tenemos a nuestro lado, los que nos visitan en los negocios, en las tiendas, en el camión, en los lugares de trabajo, en donde vamos a comprar, en donde nos conocen. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, porque el tiempo se acerca en el que tú vas a venir, Señor. Ayúdanos a transmitir el mensaje de salvación, ayúdanos a testificar, a compartir que es necesario, Dios mío, que las personas que no te conocen se vuelvan a ti, Señor. Y el único instrumento reconciliador es Cristo, es la cruz, es la sangre preciosa de Cristo, Señor. Oh, Dios mío,
Te pedimos por Ramón en esta noche, Señor. Dios mío, que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida, Señor. Te pedimos por cada situación, Señor, que puede haber en la iglesia, Dios mío, de enfermedades, de dificultades, de pruebas, de dudas, Señor. Oh, Dios mío, visita los corazones necesitados, Señor, en esta noche, Dios. Y ayúdanos a nosotros, a los que testificamos que estamos en Cristo, Señor, a ser testimonio de tu luz, Señor. A poder vivir una vida conforme a lo que hablamos muchas veces por nuestra boca, Dios mío. Danos de lo tuyo, Señor. Danos de lo perfecto, danos de las cosas del cielo, Señor. Danos de tu entendimiento, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Jesús. Tú nos has llamado a servirte, Dios mío. Tú nos has rescatado de una vida inútil, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Amén.